nos percibimos ante el mundo y cómo es que el mundo nos percibe. Desde antes de nacer, la sociedad y nuestra familia buscan nombrarnos y pensarnos como hombres o mujeres. Esto a partir de nuestro sexo, dependiendo de lo que se encuentre entre nuestras piernas. Si es un pene y testículos, entramos en la categoría de lo masculino, y si se encuentra una vulva y vagina, entramos en la categoría de lo femenino, lo que corresponde a nuestro género. Hagamos un paréntesis para hacer una distinción importante entre sexo y género. El sexo, según el Glosario de Diversidad Sexual del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas. Esto es, a las características biológicas, que incluye los rasgos genéticos, hormonales, anatómicos y fisiológicos, a partir de los cuales las personas son clasificadas como mujeres u hombres. Por otra parte, CONAPRED define el género como los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente han sido asignados a los hombres y a las mujeres. El género también comprende los roles y comportamientos considerados para hombres y para mujeres. Sin embargo, es muy importante cuestionar estos roles que se nos han impuesto y empezar a no ver ciertos comportamientos exclusivamente como femeninos o masculinos. El género no debe limitar lo que queremos en la vida. Una vez realizada la diferenciación entre género y sexo, aún nos falta hablar sobre la identidad de género. La identidad de género es una vivencia individual, personal y profunda. Es el cómo nos definimos, pensamos y sentimos nuestro propio género. La identidad de género puede corresponder o no al sexo que se nos fue asignado al nacer. Cuando una persona se identifica con el sexo y con el género que se le fue asignado culturalmente, se le llama persona cisgénero. Pero si una persona no se identifica con el sexo ni el género que se le asignó al nacer, se dice que es una persona trans. Existen los géneros binarios, que son los que conocemos como femenino y masculino, y las identidades de género no binarias, personas que no se identifican ni con lo femenino ni masculino, que se identifican con ambas o que fluyen entre la diversidad de identidades y expresiones de género. La expresión de género es el cómo una persona decide mostrarse ante el mundo. Según CONAPRED, es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal o interacción social, modificaciones corporales, entre otros aspectos. Las expresiones del género que vive cada persona pueden ser impuestas, aceptadas o asumidas. Identidad de género y expresión de género no deben ser confundidas con orientación sexual. ¿Qué es lo que nos atrae? La orientación sexual es la atracción emocional, mental y sexual que sentimos hacia las personas del mismo género, de diferente género o diferentes géneros e identidades. Nunca olvidemos que lo más importante es siempre dar un trato digno y respetar a las personas, sea cual sea su identidad, expresión de género u orientación sexual. Así garantizaremos el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ahora sí, niñez trans. Sí, la niñez trans son niñas, niños y niñas que expresan que su identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. En muchas ocasiones no se considera importante que no haya coincidencia entre estos dos aspectos. Es importante hacer esta distinción, ya que la no coincidencia se explica desde la construcción de un sistema binario de género, es decir, de lo femenino y lo masculino. En este sistema, lo cisgénero se toma como lo natural y normativo. Por ello, lo trans no solo es no coincidir, sino una vivencia y sentires profundos. ¿Las niñeces pueden expresar su identidad de género? Por supuesto, todas las personas cruzan en la vida un proceso de identificación. De igual forma, la niñez trans tiene una vivencia de su género, apelando a sus deseos.
Son personas con la capacidad de decidir, expresar y comprenderse a sí mismas. Se tiene la percepción que a una edad temprana no se puede reconocer la identidad de género, lo cual es completamente un error. Las niñeces trans, desde sus deseos, sentimientos y emociones propias, pueden reconocer sus procesos vivenciales en torno a su sexualidad, como personas sujetos de derechos, con agencia y autonomía, sin la limitación e imposición de terceras personas. Al expresar su identidad de género como niñas, niños y niñes, apelan a su autonomía, libertad y dignidad. Como niñas, niños, niñas trans, se debe respetar el derecho a la identidad y el principio pro persona. Por ello mismo, se demanda una despatologización de la niñez trans, es decir, lo trans no es una enfermedad mental. En 2018, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que ser trans no era sinónimo de una enfermedad. Se busca despatologizar, despsiquiatrizar, desmedicalizar, así como evitar pensar que estas subjetividades indican angustia y sufrimiento. La niñez trans no es algo fijo, innato e inamovible, sino todo lo contrario, las sexualidades son fluidas, cambiantes y políticas. La niñez trans debe ser libre en la vivencia de su cuerpo y su sexualidad. Enunciar que la niñez no puede expresar su identidad de género, que solo es un proceso transitorio, es desvalidar su testimonio, y esto tristemente se genera mayoritariamente desde las personas adultas. Se invalidan los testimonios y vivencias de la niñez, haciendo referencia a que para poder decidir sobre tu identidad de género, debes hacerlo hasta la mayoría de edad, lo cual implica una negación de vivencias, experiencias y sentires. Este pensamiento hace referencia al adultocentrismo, en donde se coloca a la persona adulta como autoridad, creando una asimetría de poder con la niñez, ya que se le invalida sus emociones por condiciones etarias. Acompañamiento familiar tutelar para una persona trans. Lo primero que hay que entender como familiar, tutor o tutora de una persona trans es que no es una enfermedad, nadie hizo nada malo, solo es una elección de vida. La teoría de la identidad de género nuclear de Robert Stoller nos dice que la persona sabe quién es a muy temprana edad. Esto significa que las personas trans no están buscando ser alguien distinto a quienes son como cualquier persona, simplemente son quienes ellas, ellos o ellas son. ¿Por qué es tan importante el acompañamiento familiar en la vida de una persona trans? Porque la familia es el primer núcleo de socialización de cualquier persona. Es donde se debe estar seguro, segura, segures. Además, es en donde se aprende el deber ser, es decir, el acto performativo que nos obliga a crear una identidad. En la gran mayoría tiende al binarismo, o sea, femenino o masculino. Entonces, ¿qué se puede hacer si tu familiar, tutela, se declara trans? Podrías por empezar a buscar información especializada acerca de lo trans. Si es necesario, informa a la escuela lo que está ocurriendo. Si tu hija, hijo o hije no se identifica con ningún género convencional, hombre o mujer, apóyale en todo momento. Escucha y comparte tus sentimientos, no te fuerces a enfrentarlos. Tómate tu tiempo y digiere a tu propio ritmo. Recuerda que las emociones son derivadas del miedo y por no contar con respuestas que te parezcan válidas. No sientes vergüenza de tu hija, hijo o hije. Al contrario, puedes comenzar por darle pequeñas muestras de apoyo. Si necesitas ayuda de algún profesional de salud emocional, no dudes en buscarla. Aceptar lo que ahora tu hija, hijo o hije ha decidido no significa superarlo. Intenta un día a la vez. Sí, el futuro es incierto y te preocupa cómo puede ser para tu hija, hijo, hije, pero recuerda que todos los seres humanos gozan de los mismos derechos que decretan los principios de la igualdad y no discriminación. Niñez trans en el ámbito educativo. La escuela es un espacio que reproduce los discursos dominantes de la sociedad. Es decir, nuestra sociedad actual clasifica al mundo en hombre y mujer, pensando que esto es lo normal.
e incluso lo natural. En las escuelas, las divisiones siempre son niñas y niños, juegos de niñas y niños, uniformes de niñas y niños e incluso comportamientos de niñas y niños. Todo esto obedece a un discurso de binarismo de género. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la niñez no se siente identificada con estos moldes que nos rigen? O cuando alguien no se siente feliz en el molde que se le asignó. Automáticamente se empieza a pensar en una anormalidad con la persona. Pero realmente, lo único que debería ser anormal es el acoso escolar que se genera en los espacios educativos, impidiendo un desarrollo pleno y feliz de las personas. Discriminación y acoso escolar. Las burlas, el acoso escolar e incluso la violencia física y verbal están latentes para atacar todo lo que no se considere como normal. La exclusión y marginación hacia las personas trans se visibiliza en ambientes escolares. La transfobia hace referencia al trato desfavorable, rechazo, burlas, discriminación y al no reconocimiento de la identidad y o expresión de género, así como otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos, estigmas y normatividades hacia personas trans. La expresión más grave de la transfobia radica en el asesinato de personas trans. México es un país sumamente transfóbico y transfeminicida. Reflexionemos un poco respecto a nuestras formas de entender el mundo. Es necesario que desde las escuelas se comience por atender los actos que discriminan y excluyen y pensar que uno de los muchos problemas que generan violencia y situaciones de bullying es la transfobia. Comencemos a cuestionar el mundo y la sociedad que por mucho tiempo no ha sido ni es un lugar amable para las identidades diversas. La educación es una herramienta que puede empezar a generar un cambio y hacer de las escuelas espacios empáticos, seguros y diversos. Empecemos por entender el valor de la diversidad y aprender de ella y con ella. ¿Qué herramientas jurídicas respaldan a la niñez trans? En la Constitución Política de México, en el artículo 1, se establece que se prohíbe todo acto discriminatorio por motivos de género, preferencia u orientación sexual. Además de ello, el 13 de noviembre del 2014 se aprobaron reformas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de toda persona al reconocimiento de su identidad de género a través de un proceso administrativo ante el Registro Civil de la Ciudad de México. Esto para que las personas trans con mayoría de edad puedan cambiar su acta de nacimiento en un solo trámite administrativo. Sin embargo, no es el mismo escenario para la niñez. Para la niñez aún no es un proceso administrativo. En el caso de la niñez trans, el cambio de su acta de nacimiento sigue siendo un proceso judicializado, en donde un juez o jueza determinará si se puede hacer el cambio, a través de un juicio especial que pasa por la parte médica, pagar abogacía y otras pruebas poniendo en duda el testimonio de la niñez. Esto es adultocéntrico, ¿verdad? Claro que sí, porque la niñez no tiene la oportunidad de presentar su testimonio como válido, se invalida desde la opinión de terceras personas adultas que elegirán o no si la niñez puede acceder a vivir en dignidad con su nombre y su género. Vulneran los derechos de la niñez pues refiere a un sesgo etarista, es decir, que con base en la edad se menosprecian las subjetividades de la niñez a expresar sus deseos y sentimientos. En el 2020 se exige justicia desde las familias, redes que acompañan y la niñez trans para que se aplique el principio de igualdad y no discriminación. Y se den las condiciones necesarias para el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la identidad. Se lucha para que la ley de infancias trans se apruebe y la niñez pueda hacer el cambio de nombre y género con un proceso administrativo.